Muy buenos días, bienvenidos, sean muy bienvenidos a su tacita de café de esta nueva semana que estamos iniciando en el día de hoy. Y la verdad que es muy satisfactorio ver cómo tantas personas se están edificando, porque así nos lo confirman los múltiples mensajes que recibimos. Y hemos estado en estas últimas semanas analizando varios aspectos que sentimos importantes porque es el cotidiano vivir, la cotidiana problemática que todos los seres humanos, unos más, otros menos, tarde o más temprano que tarde, vamos a nosotros a ver la visita de estas circunstancias. Hablábamos hace algunos días de cómo vivir en un mundo tan intenso, tan tenso, tan estresante, y cómo nosotros podíamos desarrollar la tranquilidad en medio de esas tormentas tan grandes. Igualmente después analizamos cómo vivir victoriosos en medio del desánimo, porque el desánimo nos visita tarde o temprano, y es justamente para ver cómo nos saca del plan, del propósito para el cual estamos creados y que tenemos que cumplir ese propósito aquí en la tierra. Igualmente pasamos algunos días hablando de cómo vencer el estrés, crecimos y aprendimos mucho sobre ese tema. Inmediatamente la semana pasada estuvimos hablando de cómo cambiar, porque todos necesitamos cambiar, y dentro del proceso del cambio veíamos de que había etapas que Dios permitía en el proceso del cambio, y que el primer paso era la etapa de la crisis. Y decía en esa oportunidad que si estábamos experimentando una crisis en este momento, es porque Dios nos está alistando para cambiarnos para bien. Y muchas personas me sugirieron, porque la última tacita de café les sugerí yo que me sugirieran también temas a seguir en estas charlas, y hubo varias personas que me hablaron de cómo nosotros poder estar en medio de la crisis, estar confiados, estar en paz, estar tranquilos y salir victoriosos en medio de la crisis, ¿no? Porque la crisis es algo que Dios usa también, como lo dije la semana pasada, para alistarnos a un cambio. Y en esta oportunidad vamos a iniciar un ciclo también de cómo es que nosotros vamos a salir victoriosos y vivir en paz, no permitir que el estrés entre, no permitir que el desánimo entre, no permitir que la paz, la falta de tranquilidad nos cobije en medio de la crisis. Y la Biblia nos enseña que hay tres tipos de tormentas en la vida: las que nosotros mismos nos atraemos, tal como le sucedió a Sansón y los problemas que él se buscó; las que Dios provoca, Jesús calmando la tempestad en el lago de Galilea; y las que otros provocan, Pablo y Silas apresados. Vemos aquí tres tipos de tormentas en la vida que la Biblia nos deja enseñanzas al respecto. Cuando uno es la víctima de la crisis, esta última clase de tormenta es difícil de soportar, como la que le tocó soportar a Pablo y a Silas cuando estaban apresados. Las tormentas no tienen preferidos. Nosotros, como seguidores de Cristo, también tenemos problemas. Entonces, viene esta pregunta: ¿cómo lidiamos con la crisis? ¿Cómo conservamos la calma y mantenemos nuestra confianza y valor a pesar de lo que nos acontezca? ¡Qué buenas preguntas! ¿Cómo lidiamos con la crisis? ¿Cómo conservamos la calma y mantenemos nuestra confianza y nuestro valor, nuestra identidad, nuestra posición, a pesar de lo que nos está aconteciendo? Dios puso a Pablo en una condición de preso en un barco con destino a Roma. En realidad, el deseo del corazón de Pablo era ir a Roma para predicar. Pero estando a bordo,
Dios le dijo a Pablo que le avisara a la tripulación que no dejara el muelle porque se avecinaba una gran tormenta sobre el mar Mediterráneo. Sin embargo, los navegantes ignoraron lo que Dios les avisaba a través de Pablo, en parte porque perdieron la paciencia. Y todo esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Y yo lo invito a que usted, con su Biblia, se ponga a estudiar y a leer el capítulo 27 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 12 en este momento. Dice la Biblia en el Hechos 27, en el versículo 9 en adelante: habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encontraba más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientaciones al suroccidente y al noroccidente solamente. Usted va a poder mirar, observar, profundizar que la impaciencia a menudo nos trae problemas. Cuando perdemos la paciencia, nos topamos con la tormenta. He conversado con muchas personas atravesando alguna crisis que estuvieron impacientes, quizás por casarse, quizás por encontrar un trabajo nuevo, quizás por mudarse. No consultaron a Dios y se embarcaron rumbo a la tormenta. ¿Por qué? Hay 3 razones por las que las personas se meten en líos, sea 2000 años antes en el libro de los Hechos o actualmente. Y eso lo vemos, es repetitivo, es una fórmula que Dios nos la dejó establecida en su palabra. La naturaleza humana no ha cambiado. De 2000 y tantos años hasta la fecha no ha cambiado, sigue siendo la misma naturaleza. Analizábamos aquí que el centurión, en vez de escuchar lo que Pablo dijo, siguió el consejo dado por el capitán del barco y el dueño del barco. La primera razón por la que nos buscamos los problemas es porque les hacemos caso a los expertos equivocados. Hay muchas ideas locas en el mundo. Cada semana hay una nueva terapia, o alguna secta, o algo que está de moda. Alguien dirá: la clave para vivir es comer muchas bananas y yogur. Otro quizás dirá: no, la clave es adoptar una posición extraña de decir, Otra persona quizás afirmará: no, la clave es comprar tales y tales libros, o oírse tales y tales conferencias o predicaciones de X o Y fulano. Compre el material de nuestro seminario, dicen otros. Parece que todos tienen una respuesta, una opinión experta, pero la realidad es que los expertos a menudo también se equivocan. Algunos se la pasan pidiendo la opinión a los expertos hasta que hayan a alguien que esté en acuerdo con ellos, solo para argumentar sus propias conclusiones y alimentar su ego, alimentar su razón. Sin embargo, cuando uno empieza a consultar a los expertos errados, está a punto de meterse en problemas. Debido a que el puerto donde se encontraban no era apropiado para el invierno, como nos lo dice la Sagrada Escritura en ese pasaje que leímos del libro de los Hechos, en el capítulo 27, versículos del 9 al 12 que leímos. La mayoría de la tripulación decía que se continuara navegando con esperanzas de llegar a Fenicia y de determinarse o detenerse en Creta y pasar allí el invierno, como lo dice la palabra. Entonces, la segunda razón por la que nos metemos en problemas es que nosotros votamos
votamos y tomamos una decisión en base a una votación. La realidad es que la mayoría muchas veces también se equivoca. Recuerda lo que le sucedió a Moisés cuando empezó a dirigir al pueblo de Israel, ¿te acuerdas? La mayoría deseaba regresar a Egipto, pero se equivocaron. Nos podemos meter en serios problemas al seguir la opinión pública, las ideas más populares. Cuando dice la Biblia, un viento leve desde el sur empezó a soplar, ellos pensaron que habían obtenido lo que querían, así que elevaron ancla y navegaron a lo largo de la costa de Creta. Eso lo vemos en el versículo 13. ¿Por qué otra razón nos buscamos problemas? Podemos preguntarnos, ¿por qué de nuevo nos buscamos más problemas? Porque nos confiamos en las circunstancias. Y este es el segundo punto que yo quiero que usted tome nota. El primer punto, decíamos, que es buscar el consejo errado de personas que supuestamente son expertas, pero que también se equivocan. Y ahora tomamos decisiones porque nos confiamos en las circunstancias. Note que se menciona en la palabra que hubo un viento ligero desde el sur. ¿Qué mejor cosa para un agradable recorrido por el Mediterráneo? Un viento ligero. Los navegantes pensaron que habían obtenido lo que querían porque las circunstancias lucían favorables. No obstante, es una locura ignorar lo que Dios dice, aun si las circunstancias parecen contradecirlo. Las cosas podrán lucir bien ahora, pero usted puede estar navegando rumbo a la tormenta. He escuchado a algunos decir, esta decisión tiene que ser la correcta porque me siento tan bien, me siento tan en paz. Hay una frase muy conocida que dice, ¿cómo puedo estar mal si se siente uno tan bien? La realidad es que los sentimientos muchas veces nos engañan. Si Dios dice, espera en el puerto, más vale esperar, porque el diablo también sabe arreglar las circunstancias y a través de las circunstancias te motiva a que tomes una mala decisión y que te lleve rumbo a la tormenta. Las veces que hablo con las personas en tantos tiempos, momentos de consejería que mi esposa y yo damos, escucho decir más de una vez, una y otra vez, que pensaban que habían recibido lo que deseaban, pero de pronto navegaron directamente hacia una tormenta, tal como los navegantes del libro de los Hechos, que se encontraron atrapados en los vientos de una fuerza de huracán llamada noreste. La barca quedó atrapada en una tormenta y no podía siquiera hacerle frente al viento. Cuando nos encontramos en la crisis, lo típico es hacer tres cosas. Y estas tres cosas te voy a invitar a que mañana en nuestra tacita de café nos sigas sobre estas tres cosas que son las que nosotros tenemos que enfrentar cuando nos encontramos en la crisis. Porque estamos aquí aprendiendo a manejar la crisis para salir en victoria de ella. Porque la crisis siempre nos va a visitar, la crisis siempre la vamos a tener, unos más, otros menos. Si no la has tenido, ten la seguridad que pronto te va a aparecer seguramente, porque es parte del proceso, es parte como Dios nos forma y nos capacita, forma el carácter para que crezca también nuestra fe, y así es como Dios trabaja. Te bendigo. Muchísimas gracias por escucharnos en esta mañana con esta nueva tacita de café de hoy. Les habló Harold García. Si tienes algún comentario o quieres de alguien que te está reenviando estos mensajes y tú quieres que te los enviemos directamente, no dudes en dejárnoslo saber a través de un WhatsApp, en un mensaje de texto, y me pones a mi número telefónico 646-489-1710. Dios les bendiga y que tengan un lindo inicio de semana, un feliz y bendecido día, y te espero mañana. No te lo pierdas, para que sigamos hablando sobre este tipo de crisis y tú puedas irte capacitando y preparando para salir en victoria. Bendiciones.